Gracias, Daniel. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Bueno, continuamos entonces con el programa del Seminario Internacional de Gestión Ambiental para el Cambio Climático. Y como nosotros decimos que este evento inaugura el Observatorio del Cambio Climático de la Universidad Nacional de Luján, cuyo objetivo es generar información para las áreas productivas. Hoy estuvimos con Toyota, estuvimos con Lancet Veolia, es decir, empresas muy grandes que tratan, ¿no es cierto?, el tema ambiental de una forma muy severa realmente, y son modelos, es decir, los modelos que nosotros decimos son aquellos que son modelos para la educación, para imitar, para copiar, porque no únicamente la información es en el pupitre, en el aula, o formal, o no formal, informal, sino en los modelos de la sociedad. Y en este sentido también la generación de información del observatorio es también para las áreas gubernamentales. Así que en ese sentido, diputada Débora Indarte, le agradecemos muchísimo. La diputada Débora Indarte fue también presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de la Cámara de Diputados. Así que ella hoy nos va a hablar sobre una experiencia muy exitosa que han tenido en la ciudad de Mar del Plata sobre el programa de guardianes ambientales, es decir, su doble función, desde la parte gubernamental también, en la parte social y ambiental también. Así que agradecemos muchísimo en esta casa recibirla, diputada, y gracias por venir y bueno, y compartir con nosotros su experiencia. Tiene su palabra, así que poner el videito. Empezamos mirando algo introductorio, básicamente. Sí. Un segundito y vemos esto y... Tiene la palabra, por favor, diputada. Bueno, en principio, muchas gracias nuevamente por la invitación. Básicamente, para nosotros este programa es muy importante. Hoy yo recién estaba escuchando, se estaba hablando de lo macro, se estaba hablando de la importancia de las empresas, se estaba hablando de la importancia del sector privado, del sector público, de los estados. Y nosotros quizás con este programa demostramos que hay una necesidad también de ir de lo micro a lo macro. Porque como decían, hay cambios que tienen que ver con lo cotidiano, con lo cultural. Nosotros es un aporte que hicimos, que aparte tuvo una recepción muy importante, que aparte se genera desde los jóvenes hacia nosotros como una demanda, y nosotros dimos una devolución a esto que se estaba generando. Tengamos en cuenta que esto se genera en el año 2012. Hoy en día los temas ambientales han tenido mayor trascendencia debido a las corrientes mundiales, debido a lo que ha pasado, y en ese momento recién era incipiente para lo que es una ciudad costera. Yo soy obviamente de la ciudad de Mar del Plata, como lo comentó usted antes, somos lo que en lo que Naciones Unidas llama las ciudades intermedias de casi 1 millón de habitantes, con obviamente sus complicaciones, con obviamente sus impactos ambientales también. Y nosotros desde ahí lo que quisimos hacer fue
Bueno, un programa de participación activa. Y cuando yo digo participación activa, tiene que ver con una demanda activa, pero con una respuesta activa también de no solamente el Estado, sino también del resto de los sectores. Hoy se mencionaba algo que para mí es fundamental. No hay ciudad que se desarrolle sin una planificación estratégica, pero por otro lado, no hay ciudad que se desarrolle sin los actores fundamentales. El sector público, el sector privado, las organizaciones del tercer sector y la academia, como nave insignia que vaya guiando en estos procesos que tienen que ver de transformación. Básicamente el programa Guardianes Ambientales, y voy a ser muy sintética también por el horario, el programa de Guardianes Ambientales es un programa que fue muy exitoso porque capacitó a más de 3.000 jóvenes. Ustedes imagínense 3.000 jóvenes a la misma vez en un lugar que estaban no solamente capacitándose, sino también transfiriendo conocimiento. ¿Cómo es esto? En el programa es una articulación entre lo que era en su momento el OPDS y hoy el Ministerio de Ambiente, Jefatura de Gabinete y la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Eso era el OPDS, generaba el contenido. Educación lo que hacía era designaba a los guardianes ambientales, y en esto me quiero detener porque los guardianes ambientales eran para los cursos de cuarto, quinto, sexto, y en los casos de las técnicas de los séptimos años, que era una elección democrática, y que esto no fue pensado así, pero se dio en la práctica. Se van dos perfiles. Uno era el que estaba realmente interesado en la temática, y el otro era el líder. El líder que quizás lo empezaba por una cuestión de curiosidad, de querer quizás salir también, y que después la sinergia del trabajo hizo de que ellos se comprometan con la temática y teníamos líderes ambientales. Imagínense, eran 3.000 pibas y pibes de nuestra ciudad que se estaban capacitando con perfiles diferentes y que después esos líderes que en su momento no estaban quizás tan interesados, terminaban siendo los que llevaban adelante los proyectos. Esto también lo que hacía era, nosotros sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, es muy diversa, no tengamos en cuenta que hoy también se hablaba de las cuestiones de producción, de consumo, son muy distintas. Totalmente distintas. Estamos hablando de ciudades como Mar del Plata, costera, con sus problemáticas ambientales, con otras ciudades que son muchísimo más chicas, que tienen una composición estructural y social y productiva totalmente diferente. Entonces, por eso nosotros apuntábamos, primero, los chicos eran de colegios públicos y privados, también la idea era que se interrelacionen, poder generar encuentros locales, primero, para que conozcan la propia problemática de su territorio. ¿Cómo podemos hablar de cuestiones ambientales si no pueden saber ellos cómo es su propia estructura? Lo territorial es fundamental. Después, que tengan un encuentro regional. Y por último, que tengan un encuentro provincial. En el material se mostraba que tenía que estar el gobernador de turno que esté en ese momento. ¿Y por qué? Porque acá es donde nosotros también queremos generar esta cuestión de compromiso y de responsabilidad de parte estatal también. Y que esto sea generado por la demanda de los propios participantes, de los propios jóvenes. ¿Y por qué apuntamos a los jóvenes? Bueno, hoy hablamos de cambio, sabemos que al 2030 falta muy poco, que los desafíos son muy grandes, y que quizás muchas cosas se tienen que imponer hoy por una cuestión de supervivencia. Y porque obviamente hay una necesidad hacia esto. Bueno, nosotros apuntamos a los jóvenes porque creemos que ellos tienen que naturalizar, porque van a ser los que próximamente van a tener una vida académica, y que esto sea naturalizado significa que el día de mañana, no solamente los conocimientos, hoy hablamos de la producción, es cierto, hay cuestiones que nosotros tenemos desde la minería hasta las producciones intensivas, básicamente, el consumo. ¿Cómo es el consumo? Bueno, nosotros hoy tenemos una necesidad de
ellos, lo que nosotros apuntamos, como van a ser, hoy decía, estamos hablando del futuro de ellos. Bueno, acá estamos hablando de que ellos también cuiden su futuro y que lo empiecen a naturalizar para que el día de mañana, cuando estén en una empresa, hoy veía que habían estado de algunas empresas y yo pensaba, ¿y si le toca estar en un parque industrial? ¿Cómo va a ser pensado ese parque industrial? Y si le toca estar en un organismo del Estado, ¿cómo van a ser las decisiones que van a tomar? Más allá de eso, si no le toca nada de eso, pero es la decisión, hay cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, desde el tipo de transporte que utilizo, desde el consumo que tengo, desde las energías renovables, perfecto, las energías renovables, pero también cómo es la utilización de esos recursos que son finitos y limitados. Entonces, nosotros apuntamos básicamente a esto. Hay una parte que la tiene que hacer el Estado y es fundamental. Hay otra parte que que se hace de forma global, digo, y son los encuentros, incluso recién estaba viendo el tema de los encuentros estos de Latinoamérica, pero hay otra parte que tiene que venir de justamente quiénes son los consumidores, y que esos consumidores hoy es necesario que se formen para que mañana tomen las decisiones necesarias, porque están básicamente poniendo en juego su propio futuro. Entonces, para nosotros tenía que ver con aparte es una experiencia que para nosotros fue sumamente valiosa, que ellos aparte quedaron comprometidos porque esto se hizo desde el 2013 hasta el 2015. Y los que iban siendo egresados, después querían seguir siendo parte del proceso. Y muchos lo pusieron como pruebas pilotos en sus universidades. Mar del Plata tiene 5 universidades, entre públicas y privadas. En las universidades, el producto de esto fue que ellos también propusieron cosas desde el ámbito académico. Y por otro lado, que se sigan interrelacionando con el programa, porque también querían ser capacitadores. Entonces, esto que lo puedan naturalizar significa que el día de mañana no tiene que haber algo que lo impone, tiene que haber algo que ellos mismos consideran que es parte de su futuro, básicamente tiene que ver con eso. Hoy en día, este programa nosotros lo estamos impulsando desde la Cámara de la Provincia de Buenos Aires de Diputados con un proyecto de ley. Consideramos que esto tiene que ser un proyecto de ley, porque básicamente es lo que nos va a garantizar que más adelante ellos puedan tener un proceso natural de incorporación de conocimiento y por lo tanto el día de mañana las cuestiones de consumo, de producción, van a ser con otra visión que quizás no es la que tuvimos nosotros, que quizás a nosotros se nos tuvo que imponer y digo la diferencia, ¿no? Nosotros hoy tenemos una ley provincial que dice que se tienen que capacitar todos los sectores del Estado por medio de diferentes charlas. ¿Qué diferencia es que nosotros tengamos estas charlas, que las tenemos esporádicamente, a que ellos las trabajen y las puedan incorporar a su vida diaria? La diferencia va a ser enorme, es enorme hoy en día. Así que básicamente era poder traer este proyecto que aparte, hoy comentaba yo también en privado, que también lo estamos hablando, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo muy grande con diferentes universidades, no solamente de nuestra Argentina, sino también con otros países, por experiencias que tenemos en la ciudad de Mar del Plata, y hoy también lo estamos llevando a cabo, y esto para nosotros es un orgullo poder traerlo acá, como lo pudimos llevar a otros lados, que se están haciendo como pruebas pilotos también en otros lugares. Esto es algo que lo impulsó el exdiputado Rodolfo Manino Iriar en su momento, y que hoy podamos nosotros compartirlo con otros, o que lo pueda llevar la provincia, para nosotros es el gran desafío, y para nosotros también es un gran orgullo, porque no estamos hablando de cuestiones hipotéticas, estamos hablando de cosas que realmente fueron importantes, que son importantes, y que aparte, para la provincia, poder llevarla a cabo es de costo cero. Y esto es fundamental, porque muchas veces cuando hablamos, digo, todo necesita un presupuesto, todo necesita inversiones, en esto es un costo cero, porque justamente lo que hace que se intensifiquen y que se utilicen los propios recursos que tiene el Estado para poder capacitar localmente, regionalmente y provincialmente a todos nuestros jóvenes. Muy buena la propuesta, diputada, y lo bueno es que no se termina,
sino que se está trabajando ahora para impulsarla a partir de una norma, de una ley. Usted sabe que también en Misiones, creo que en Posadas también, hay un movimiento grande de guardianes ambientales, de jóvenes. Justamente dentro del foro tenemos la Universidad Nacional de Posadas, hay una profesora que se encarga de este tema. Justamente, no me acordaba, ahora me acuerdo bien que ella tiene un trabajo interesante, pero acá en nuestra provincia es necesario. La provincia de Buenos Aires es del tamaño de España, de Francia, más grande también, y lo necesitamos. Y qué mejor que si a los jóvenes le capacitamos, van a saber, porque hoy en día estamos en un proceso de transición. Muchas veces de lo que vivimos nosotros en nuestra juventud y lo que estamos viendo ahora. Es decir, más la aceleración que tiene nuestro planeta, es decir, la comunicación es rápida, todo esto está generando, desde mi punto de vista, una incertidumbre también grande, que se va sumando también a procesos bélicos también que existen, hay también nuevas demandas o nuevos movimientos o nuevas visiones también en la gobernanza también en nuestros países, en nuestra América. Eso de alguna forma genera también alguna incertidumbre. Aparte, sumamos también lo que fue la pandemia. Entonces, en eso se está creando una incertidumbre que para todos es un poquito, no sabemos bien dónde estamos. Y bueno, pero estamos trabajando. Existen estos proyectos. Qué bien que en este momento exista la posibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollar mayores capacitaciones a nuestros jóvenes, para que sepan cuando hablamos de cambio climático, extensión masiva de especies, los ODS, que sepan de qué estaban hablando. Porque a veces hablar a los chicos, hablar a la gente o a la comunidad con estos nombres, si no tienen una formación, no tienen ninguna formación e información, es como que están en Gavia. Aparte, la tecnología con el uso, ¿no es cierto?, de la buena tecnología de lo que son los celulares, que a veces estamos aprendiendo también a usarla en su justa medida, no abusar, ¿no es cierto?, de eso, y que los jóvenes, aparte de usar los TIC, ¿no es cierto?, la tecnología de la información y de la comunicación, sean, ¿no es cierto?, herramientas válidas para lo que usted dice. Así que en ese sentido, estamos muy contentos de haber conocido este proyecto y bueno, y de saber que están en crecimiento. Sí, la verdad que nosotros estamos orgullosos de eso y la idea es que la provincia también se pueda hacer parte de este proyecto que ya sabemos que tiene éxito aparte. Buenísimo, y el observatorio también, todo lo que nosotros podemos brindar información para todo esto, bueno, es también brindar información al Estado. Ayer estuvo un director del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y hoy también está la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy contentos en ese sentido de, bueno, de alguna forma, también contribuir y darle una plataforma para que ustedes también desde esta universidad y desde este programa que tenemos con la Universidad de Manizales, Universidad Mayor de San Marcos, bueno, se extienda y se conozca nuestra América. Y Diego, profesor Diego. Gracias, Horacio. No, doctora, realmente felicitarla porque estas son iniciativas que son muy importantes, son muy necesarias. He podido observar iniciativas muy parecidas en otros territorios, en otros países. En mi país, fundamentalmente, yo diría que a partir de la década del 90, el tema de la formación ambiental se ha imbuido, se ha involucrado en los procesos de formación a todo nivel, desde los niños en primaria, en básica primaria, en secundaria y en universidad, ¿cierto? Y entra con unas denominaciones muy particulares. Por ejemplo, los PRAES, que son proyectos ambientales escolares, que transversalizan procesos de formación, los PROCEDAS, que son proyectos comunitarios de educación ambiental que se jalonan desde las instituciones educativas, y los PRAO, que son proyectos ambientales universitarios que pues, también se transversalizan dentro de los procesos de formación. Obviamente que toda esa intencionalidad, como tú lo manifestabas también, pues debe llevarnos a aspectos de resultados. ¿Sí? Mencionabas, por ejemplo, algo del consumo, en el entendido del consumo responsable, por ejemplo, ¿cierto? En el entendido de la disminución de impactos ambientales en términos de contaminación de agua, de disminución de residuos, etc. Digamos que
el objeto tiene que ser conducente a ello, y yo creo que eso es lo que ustedes están pensando, porque la formación por sí sola, como lo hemos dicho, tiene que tener un objetivo para que esté formado, ¿cierto? Y creo que el objetivo de estos programas es eso, de qué manera se ven reflejados en la cotidianidad, como lo planteabas también, de la ciudadanía, ¿cierto? También ahí hay algo que es muy importante y es cómo traspolamos a través de los jóvenes estos procesos de formación, cómo inciden ellos, por ejemplo, a nivel de sus hogares, con estas temáticas y empiezan a hacer unos procesos de educación no formal dentro de sus hogares para que se generen unos impactos. Bueno, acá, perdón, Perdón, mi inquietud, doctora, es de pronto saber de qué manera, o si ustedes lo tienen, lo han hecho, han podido hacer valoraciones en ese sentido del impacto de este programa en la disminución de ese tipo de aspectos, disminución de residuos, protección a los cuerpos de agua, protección de bosques, por ejemplo, consumo responsable, etc. Esa finalidad de formación realmente se ve reflejada o ha generado esos impactos que uno diría son impactos positivos a través de esa formulación de política, no sé si ustedes la llaman así. Sí, nosotros básicamente lo que podemos ver, y que de hecho esto es algo que aprendimos juntos con ellos también, ¿no? Porque era un programa que tenía quizás una estructura y se fue dando otra, pero que para nosotros es lo más valioso porque es lo real. Nosotros trabajamos, y yo lo dije al principio, con las 5 universidades que tiene Mar del Plata. Una de las universidades no solamente trabajó ahí, sino que sigue trabajando hoy en otros proyectos, y que viene relacionado con esto, se dio cuenta de que los alumnos que habían empezado, primero, cuando surge el programa, esta cuestión de que el líder que no estaba comprometido hace la sinergia con el otro y se compromete con la temática. Y hay otra cosa, no es que eligen a 1 o 2 por aula con los titulares, como se mencionaba hoy, sino que ellos después lo tenían que transmitir dentro de lo que era su grupo también, porque el colegio estaba comprometido con esto. Pero por otro lado, nosotros, justamente la universidad después lo que nos muestra es que ellos empiezan a exigir al finalizar el programa o al finalizar ese año lectivo, no solamente en sus hogares, cambios de conducta, sino también en la propia institución. Y fíjense que también se nos pasa a nosotros. ¿Cuántas instituciones públicas están incluso tratando de cambiar estas cuestiones? Para nosotros esto es fundamental. Aparte hay otra cosa. Nosotros en Mar del Plata, en 2017, creamos otro espacio que se llama Mundo Encuentro Pensar Mar del Plata, que tiene que ver con pensar la ciudad a 20, a 30 años como una cuestión programática con todos sus actores, con el plan estratégico que tiene nuestra ciudad, y que creemos que todas las ciudades deberían tener un plan estratégico, justamente para no ocuparse de lo urgente, sino también de lo importante, y que por qué no sean unas plataformas de gobierno para cualquiera que le ocupe llevar adelante las reglas de una ciudad. Y que por otro lado sea la sociedad también la que reclame que esto se cumpla, por lo menos en 1 o 2 puntos. Nosotros ahí también hicimos un encuentro de jóvenes, 20.000 jóvenes participaron en la ciudad de Mar del Plata, en dos encuentros, 2 días que duró. Nosotros hicimos un relevamiento de más de 4.500 chicos, y lo que sale es que en tercer lugar aparece la cuestión ambiental como una necesidad. Con lo cual, obviamente, nosotros desde lo estatal, pero también con una cuestión de responsabilidad ciudadana, no podemos dejar esto de lado, porque evidentemente esto es algo que ellos lo están pensando, y la diferencia es que ellos lo piensan, lo incorporan, lo asimilan, que para nosotros es lo más importante, porque después todas las decisiones que tomen van a depender de eso. Pero el gran problema es que ellos no toman las decisiones. Y ahí entramos nosotros, los que a veces, livianamente digo, y esto es como, digo, hay que ser autocrítico a veces, levanta la mano, y lo que no se da cuenta que lo que está haciendo es tomando decisiones por estos 17 millones de habitantes. Entonces me parece que no podemos dejar como Estado de ver las necesidades que tienen, y por otro lado darle la participación que aparte le están buscando.
Pero sí, obviamente con las universidades, por eso nosotros creemos que esto es un trabajo en conjunto, y son las universidades las que hacen los trabajos de campo y de territorio junto con esos jóvenes. Buenísimo, porque aparte de esa forma ellos también van aprendiendo. Pero Van aparte identificando. conocen la realidad de sus propias localidades, que no las tienen. Digo, tengamos en cuenta, hay cuestiones en la provincia de Buenos Aires que, si bien ellos hacen, reciclan, hacen la separación de residuos, pero va todo a un pozo, porque todavía la ciudad no ha podido desarrollarse. Entonces, tengamos en cuenta que quizás hay una parte que se atiende, pero la otra parte no. Por eso también queremos que que ellos conozcan su realidad. La realidad local, la regional y la provincial. Porque básicamente tiene que ver con eso también. Nadie se compromete con lo que no conoce. Y es una situación muy obvia, ¿cierto? Porque cuando se pone la participación como un mecanismo de conocimiento, a partir del conocimiento, pues obviamente quienes toman decisiones, como tú muy bien lo planteas, pues deben tener en cuenta, que sería el ideal, tener en cuenta ese conocimiento del contexto desde sus actores para la toma de decisiones y construcciones de política pública que realmente los beneficien. Y ahí hay una participación activa de los actores primarios, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto?, que facilitan y viabilizan esa construcción de toma de decisiones de aquellos que legislan o construyen política. Excelente. No, realmente es importantísimo. Bueno, ya que estamos llegando ya casi al fin de la jornada, invitamos a la diputada que nos acompañe en este cierre que vamos a hacer en nuestro coloquio. Bueno, Diego, hoy estuvimos viendo distintos temas, desde todo el tema relacionado, ¿no es cierto?, con la producción, una producción de modelos, es decir, cómo la industria también no únicamente puede producir bienes y servicios, sino también tratar de reciclar todo lo que, a mí me llama la atención, 93% que recicla Toyota es una barbaridad. Ellos involucran un concepto que lo mencionaban, que es fundamental, y es el de economía circular, Horacio. Y yo creo que muchas de las industrias van en esa dirección, ¿cierto? ¿Por qué? Nosotros podíamos observar en algunos estudios que hemos hecho en mi país cómo la empresa procuraba y había una mirada muy marcada en términos del producto final para el cual, digamos, era su interés de producción. Y los sobrantes, que muchas veces se generan, pues obviamente no tenían una importancia, llegando al punto de que muchos de esos desperdicios o desechos se obsequiaban. Cuando se empieza a tener el concepto, a cambiar el concepto de desperdicio por materia prima, es un concepto que toma mucha fuerza con Manfred Masny, perdón, con Paolo Lugari y este otro premio Nobel de Economía Alternativa. Bueno, Manfred Masny también habla de ese aspecto. Digamos que empieza a haber una transformación en ese sentido. Entonces hay un valor agregado a ese proceso productivo en términos de los desechos que se generan. Y ya en muchas empresas ese desperdicio o sufre unas transformaciones o se convierte en materia prima para otro tipo de producción. Yo creo que eso ha coadyuvado a disminuir el impacto en términos de generación de residuos. Y el caso de Toyota, que hoy nos presenta esa disminución del 93%, pues obviamente está muy en el marco de lo que nosotros conocemos y que se ha vuelto un boom en el mundo de economía circular, y es el reaprovechamiento de aquellos componentes o elementos sobrantes del objeto final de producción, ¿cierto?, que generan inclusive para las mismas empresas otras líneas de comercialización o que generan esa materia prima que puede ser vendida a otro tipo de productores. Yo creo que ahí hay un mensaje importante en lo que nos muestra Toyota hoy, inclusive que ellos pasan del concepto de la venta de productos a la venta de servicios, ¿cierto? Es fundamental. Eso uno lo ve, yo diría, en grandes empresas, en grandes industrias. Ese es un concepto que hay que irlo bajando, que debería ser fundamental en lo que es la mediana y pequeña empresa,
No tengo nada en contra de la pequeña y mediana empresa, pero ahí donde se generan mayores problemáticas ambientales, vuelvo y repito, porque la gran empresa está sometida a una serie de registros, de certificaciones para competencias en mercados internacionales. Cuando el mercado es tan chico, pues un mercado muy local, digamos que ese tipo de exigencias y de regulaciones no existen, ¿cierto? Algunas que son, Horacio, como lo decíamos esta semana, iniciativa propia del empresario, como la certificación ISO. Es una vocación del empresario hacerla o no. Entonces, en la medida, y ahí vuelvo a insistir, las universidades tienen que llegar, deben de llegar con ese tipo de información, de educación hasta el empresario. La doctora lo decía ahora, esa integración, nosotros en Colombia la llamamos universidad, empresa, Estado, comunidad, es fundamental. Ese tipo de sinergia que se genera en esa integración puede generar muy buenos procesos de desarrollo. Y yo creo que el ejemplo que nos muestran hoy desde Toyota, digamos que en esa parte, solo en esa parte de economía circular, es un ejemplo que es bastante importante, que de seguro quienes estuvieron hoy en el seminario, pues obviamente captan el mensaje que nos envían en términos de cómo yo puedo hacer mucho más rentable mi empresa en el aprovechamiento de los recursos. Pero aparte otra cosa, en los subsidiarios, es decir, aquellos que le venden, los que se tercerizan las autopartes, se hacen cargo también de los residuos. Es decir, vengan, los residuos los venden acá. Nosotros concentramos y de esa forma le damos un mejor tratamiento. Eso me pareció magnífico. Y otra parte es la parte social, es decir, ir a los talleres sencillos, realmente muy austeros, para darle y tratar, ¿no es cierto?, de darle la materia prima que ellos, como sobrante, para que hagan desde cartera, billeteras y llaveros, etcétera, etcétera, cosas sencillas para que después puedan venderlo y aparte asesorarlo también en toda la parte administrativa. Es decir, realmente me pareció muy interesante. Otro tema que estuvimos viendo entonces, hoy porque el tiempo es tirano y acá nuestra amiga también se tiene que ir, así que otro de los temas también que vimos se fue un poco la conferencia, un poquito lo que vos ahora decís, de Luis Alberto Vargas Marín también, del CIMAT, de la Universidad de Manizales, del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y Desarrollo. Es decir, un poco lo que vos dijiste, la visión también de cómo abordar en cuanto a lo que es la economía ecológica, también decía él. La economía circular, la economía ecológica, dando un pasito más, viendo qué pasa con el agua, qué pasa con el carbono y qué pasa con los alimentos. Es decir, interesante también esa visión también que ustedes han trabajado y que hemos desarrollado en estos días. Claro, Horacio, ellos no tendría mucho que complementar porque, pues obviamente, por ser equipo de trabajo, ¿sí?, en esa conectividad permanente que nosotros tenemos con Luis, con Marta, que también nos puso esta semana, y Carlos, pues obviamente, digamos que se constituye como en una política de trabajo y de desarrollo en nuestra universidad y en el centro de investigación al cual yo pertenezco. Entonces, digamos que cuando abordamos esas temáticas, tratamos de abordarlas de una manera integral. Conversaba con Luis ahora después de su intervención y lo que observamos es que hay una relación directa entre lo que planteaba el lunes, lo que planteó Marta el martes y lo que plantea hoy en su intervención. Todas estas temáticas, Horacio, yo creo que no se pueden mirar, y ayer en otro espacio lo conversábamos, tiene que haber una interrelación, hay una conectividad, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad global, estamos hablando de componentes de sostenibilidad, entonces no podemos mirar el tema ambiental solamente como un tema económico, o no podemos mirar el tema ambiental solo como un tema social, o como un tema educativo, como un tema político, o como un tema cultural, o como un tema institucional, o como un tema ecológico. Y ahí están los 7 componentes, ¿cierto? Sino que esos temas, cualquier tema que estemos abordando en lo ambiental, siempre tendrá esos 7 componentes y hay un relacionamiento entre esos componentes. Entonces, ¿cómo miramos el problema o el tema de una manera integral para saber desde cada uno de esos ámbitos, cambiamos el término, o de esas categorías, ¿cierto?, cómo tenemos que abordarlo, cómo tenemos que trabajar? Entonces, ahí el planteamiento que hace la doctora, que es un planteamiento que nosotros también hemos apoyado, que hemos trabajado hace mucho tiempo, hemos trabajado hace mucho tiempo. Mientras nosotros no establezcamos
un relacionamiento que nos permita pensar las problemáticas y las soluciones ambientales en el marco de un interés del Estado, la empresa, la academia y la sociedad, va a ser muy difícil. El Estado por sí solo, a través de la generación de normatividad, de legislatura, solo no va a solucionar el problema ambiental, ¿cierto? La empresa con sus procesos productivos de mejoramiento sola no va a mejorar el problema ambiental, ¿sí? La sociedad, a través de sus planteamientos de inquietudes, digamos, reclamaciones, actuaciones, solo no lo va a arreglar. Y la universidad, que era el punto que colocaba yo ayer, desde la parte de la formación por sí sola no lo va a lograr. Esto tiene que ser un interrelacionamiento donde todos aportemos, donde todos confluyamos en esas construcciones de soluciones, porque ahí hay una cosa que hay que considerar también, y es que, lo planteabas tú, doctor, mientras yo no me sienta partícipe de esos procesos, no va a tener responsabilidad. En la medida en que haya integración, que haya participación, y yo me sienta incluido, me sienta parte del problema, pero también parte de la solución, seguramente que ahí sí vamos a actuar y vamos a mejorar esos problemas ambientales. Sí, perdón, y hay parte de otra cosa, en una planificación estratégica, porque a todo eso, si bien nosotros sabemos que hay una aceleración, que se necesitan respuestas rápidas, tiene que venir, o sea, todo tiene que pasar en una planificación a mediano y a largo tiempo. Y el gran problema que tenemos ahí es en la gobernanza, que es lo que tenemos que discutir. Porque ¿cuáles son esta planificación trasciende a un periodo, a un mandato? Y tenemos que tener en cuenta que eso también tiene que ser exigido. ¿Por qué? Porque si no, se muere todo en lo urgente. Tal cual. Y en lo que se ve, aparte, únicamente. Políticas de largo aliento. Eso no puede ser para un periodo, no puede ser, digamos, la intencionalidad del mandato de un gobernante actual. No tiene que ser políticas de Estado perduraderas, con unas garantías que permitan que venga quien venga a gobernar, siempre tenga que atender esa política. Por eso también daría la importancia de la participación social, porque Claro. también ellos tienen que ser los garantes de su propio futuro. Seguro, ¿no? Y aparte también los que van a seguir, ¿no es cierto? Y a observar si las políticas se cumplen tal cual se acordaron en un momento. Y justamente para tener una buena proyección hay que tener un acuerdo que en ese camino que lo hacemos durante un tiempo prolongado, estamos todos acompañando y llevando adelante. Hay un concepto, Horacio, que vuelve a tomar mucha fuerza, que es un concepto que surge por la década de los 60 del siglo pasado, y hoy en día se ha puesto muy de moda, ¿cierto?, en este tema ambiental, que es el contrato social. El tema del contrato social. ¿Cuál es el contrato social al que todos debemos llegar? ¿Cuál es el contrato social que desde las necesidades sociales yo como gobernante debo establecer? Eso es fundamental. No, seguro. ¿Y qué tiene que ver con la gobernanza? Sí. Nosotros en uno de los encuentros que hicimos pudimos invitar a Jorge Melguizo, que estuvo en todo lo que fue el periodo de reconstrucción de Medellín, y él hablaba de eso. Porque ese contrato social es el único que te genera, él hablaba de la arquitectura en este momento, pero que el único que te genera que estas construcciones sociales, estos tejidos sociales trasciendan Claro. todo lo que puede ser incluso un edificio que es donde se toman las decisiones. No, tal cual. Otro tema también que vemos hoy es la producción. Veolia Lancet, es decir, una planta que se dedica a todo el tratamiento de residuos petroquímicos. Cómo ellos se esfuerzan, ¿no es cierto?, en la capacitación de los organismos. Ellos hablaban algo así como de los actores primarios, es decir, los que están dentro del sistema de la empresa. ¿Cómo tienen que capacitarlos para saber lo que están haciendo en un contexto? Es decir, es sumamente importante lo poquito o grande que haya, es decir, tener esa conciencia ambiental. Y realmente, cómo también tenían distintos procesos para economizar, ¿no es cierto?, materia prima, como es el caso del cartón, pero realmente muy buena exposición. Luego nos habla, que usted también lo compartió, nuestro amigo, el profesor doctor Daniel Lovera, es decir, cómo de alguna forma esos procesos mineros tienen que ser, ¿no es cierto?, adecuados para tener, ¿no es cierto?, una mejor, ¿no es cierto?, integración en distintos procesos. En última instancia, y caemos un poco también en lo que es política, es decir, las normas, que la ley, haciendo la ley una norma, eso es lo que nos hace iguales.
y nos hace también las leyes, hacen para el bien común, para trabajar para el bien común, en este caso de una educación. En última instancia, todos estos aspectos, de alguna forma lo que ven, es la protección de la fábrica de la vida. Esa fábrica de la vida es la biosfera, que son 20 kilómetros que rodean el planeta, y allí realmente esa biodiversidad que hoy en día está muy hackeada, y donde la cultura, a partir, ¿no es cierto?, de nuestra especie, se desarrolla, aspira a nuevas visiones, tiene que ser cuidadosa, y realmente todo lo que hace tiene que tener un equilibrio, ¿no es cierto?, para que no nos extingamos. En el cosmos es un milagro esta fábrica de vida tan pequeña y de la cual nosotros formamos parte. Un poco creo que con esto es lo que vimos el día de hoy, en este seminario. Diputada, realmente ha sido un placer contar con usted y con su experiencia tan exitosa, y hacemos votos, y obviamente las puertas de la universidad están abiertas para usted, la Cámara, y para los procesos que crea oportuno que podamos participar. Así que, bueno, nosotros ahora estamos en el seminario, pero después ya le decimos, le invitamos, Diego, para el foro de septiembre, que va a ser en tu universidad, la Universidad de Manizales en Colombia. Es el foro de responsables ambientales de estados, provincias y regiones, al cual nos vinculamos desde el año 2018. 10 universidades de América van a estar, si no más, van a estar también participando. Así que gustosamente por favor, le invitamos a que esté por allí. Bueno, no queremos abusar de nuestros asistentes, porque ya hasta ahora competir con la cena y la comida es imposible, así que lo que sí decimos que mañana vamos a tener también una visión de lo que es el manejo de las grandes volúmenes de información a partir del nacimiento de la informática. Vamos a hablar también de las experiencias del proceso de formación universitario en sistemas productivos, agroecológicos, resiliencia al cambio climático. Este es interesantísimo porque esto va a ser dado por el profesor Miguel Ángel Hernández, del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador, al lado de Guatemala, de Nicaragua y de México, es decir, de Centroamérica, una experiencia magnífica. Es una zona muy calurosa realmente. Aquí el cambio climático está avanzando muchísimo en todos sus problemas productivos. Y también vamos a tener algo importante también que estuvimos hablando: gestión ambiental para el cambio climático, transabilidad curricular escolar y dinámica del grupo. Es decir, toda la parte de educación. Esto lo va a dar, ¿no es cierto?, la doctora Costa Pereira Nélida, la Cecilia Poggio y la María Laura Domínguez, del grupo GEMA. Es un grupo de educación acá de la Universidad de Luján, realmente, que está trabajando muchísimo, estamos trabajando muchísimo en los temas de educación. Así que eso es lo que vamos a tener mañana. Agradecemos a todos su tiempo, y ustedes llegaron hasta tan tarde acá. no, me vine para esto. Así que, Diego. No, simplemente esperarlos mañana.